Estas son protecciones para una casa, para las ventanas de una casa. Como obviamente ya mostramos cómo se hace el marco, y vamos a explicar qué es la soldadura de microalambre. La soldadura de microalambre es una soldadura de arco protegida con gas inerte. ¿Qué gas inerte estamos usando? Es el CO2. Este es un tanque de CO2 que protege, que sale también por la boquilla del ¿cómo se llama esta madre? Es un gas inerte que sale por la boquilla de ¿cómo se llama esta madre, güey? Esto es un liner completo, y al final del liner tenemos la boquilla. Esta boquilla suelta el aire y suelta también el alambre que viene del rollo continuo. Lo que hace CO2 es proporcionar un ambiente inerte para que se proteja la soldadura y no le entre ningún tipo de partícula extraña que vaya a molestar la soldadura, que vaya a molestar a la soldadura. Lo que vamos a hacer aquí vamos a terminar con una ventana como esa que tenemos allá. De lo que se trata es de que todo quede recto y parejo. Vamos a utilizar intercalados, cuadrados de media pulgada y torcidos también de media pulgada. Esta es la tierra. Toda soldadura que es de arco necesita una tierra y una corriente que cierra el circuito. En este caso, este liner y esta boquilla son lo que cierra el circuito, y la tierra es hacia donde se dirige la electricidad. En este caso es una máquina por supuesto eléctrica. Entonces, primero lo que vamos a hacer es marcar la mitad, como habíamos dicho ayer, marcar la mitad exactamente de la altura que tenemos de la ventana. De esta distancia es el alto, y esta distancia de aquí hacia la otra esquina es el ancho de la ventana. Entonces, para que los barrotes queden a lo alto, tenemos que marcar la mitad hacia lo alto. Ya la tenemos marcada aquí, y en este momento soldamos la solera. Esta solera perforada, como ya había explicado, la usamos de redondo. ¿Por qué? Porque el torcido, en la fabricación del torcido, aumenta el diámetro de los lados del cuadrado. Es decir, que ya no mide media pulgada en su diámetro, mide un poquito más. Por eso estamos utilizando el redondo en vez del cuadrado, para que puedan entrar mucho más fácil. Y ahora sí, podemos puntear con la soldadura la solera al marco. Una vez punteada por la parte de arriba, necesitamos que la solera quede recta y pareja con el ancho del perfil, que es el marco. Por lo tanto, necesitamos utilizar la escuadra para asegurarnos de que quede perfectamente recta y no quede diagonal hacia ninguno de los lados. Esto es en ambos lados. Una vez que lo soldamos aquí, podemos soldar por debajo para evitar que se mueva diagonalmente, y después pasamos hacia el otro lado. Aquí también ya tenemos marcada esa mitad. Soldamos por la parte de arriba. Colocamos la escuadra para asegurarnos que esté completamente recta y que no quede en diagonal respecto al marco. Y después podemos soldar por la parte de abajo. En todos los trabajos de pailería, primero se puntea y después se solda. Si soldas todo mientras lo vas armando, lo que vas a hacer es que la soldadura va a ir jalando el acero y va a quedar o torcida o chueca, o no va a quedar exactamente cuadrada con las medidas que tiene que quedar. Una vez que tenemos la solera soldada, podemos proceder a intercalar las piezas, estas piezas. Es decir, un torcido, un cuadrado, un torcido, un cuadrado. La ventaja de usar la solera perforada, que así se llama esta solera, es que te da ya la medida a la que tiene que quedar. Al utilizar la solera perforada con una distancia, con una apertura en cada uno de los agujeros de 5 octavos, nos aseguramos que el torcido de media entre perfecto, al igual que los cuadrados, que también entran perfectos.
el último. Tomar la distancia que tenemos entre a partir del torcido y la solera hacia el marco. Obviamente tenemos que asegurarnos que el marco y que estas piezas no estén dobladas, que estén rectas, para que la medida que tenemos de aquí a aquí sea la misma que nos va a dar de aquí a acá, y son las que vamos a tomar de referencia. Es decir, que si yo tomo la medida de aquí, del torcido hacia el marco, y me da 14 centímetros con 7 milímetros, lo que tengo que hacer al puntear es poner la misma distancia en la parte de arriba para después poder puntear un punto de soldadura, solo uno, rectificar la medida 14.7, rectificamos la otra medida también 14.7 y por debajo también. Aquí también hay que tratar de que el torcido y el cuadrado queden repartidos a la mitad del marco, que no queden pegados hacia arriba ni pegados hacia abajo. Hay veces que los puedes pegar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo que vayas a poner por dentro. En este caso lo vamos a dividir justo al centro, es decir, que tengamos la misma distancia de separación de la altura del perfil arriba y debajo del torcido, y a la distancia que queremos aquí, que son 14.7. Entonces tomamos esta medida, esta distancia, 14.7, y punteamos. Rectificamos la medida y este mismo proceso se va a hacer en cada una de las piezas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta y que hay que medir es que la solera no es perfecta, tiene mucha maleabilidad, por lo que nos puede quedar hacia arriba o hacia abajo, y lo que queremos es que en todos los lados nos quede perfectamente recta. Por lo tanto, vamos a medir la distancia que tenemos del exterior de la ventana hacia el exterior de la solera, que en este caso son 63.5 centímetros. Y en cada barrote, una vez que los tenemos punteados, vamos a tomar esa misma medida, 63.5 centímetros. Se puede utilizar un martillo para reacomodarlo, y una vez que está en su lugar también punteamos. El hacer esto al mismo tiempo, justo después de soldar el torcido, nos funciona, porque si lo hacemos después de soldar todos juntos, lo que va a pasar es que nos van a mentir las medidas que vamos a tomar de aquí a aquí. Para el segundo barrote, lo que vamos a hacer es no tomar la medida entre los dos perfiles, sino siempre tomar de referencia la distancia entre el barrote y el exterior del marco. Así nos aseguramos que todos queden perfectos, que todos queden a la misma distancia. Si nosotros medimos entre los barrotes cada vez, nos podemos ir recorriendo con una medida, con 1 milímetro, y al final vas a terminar con una distancia que no te va a convenir y que no va a dejar completamente rectas las ventanas, como deben de quedar. Entonces, aquí ya nos olvidamos de esta medida y vamos al siguiente barrote, que nos da 30.4 centímetros. Y aquí tenemos 29, por lo tanto vamos a dejarlo en su lugar. 30.4 centímetros al centro, 30.4 centímetros, punteamos. Lo mismo del otro lado, 30.4 centímetros. 30.4 centímetros. Centro. Y punteamos. Siguiente paso. Medida de aquí 60.5. Medida de aquí 60.5. Punteamos. Y listo. A partir de aquí seguimos con el mismo procedimiento hasta terminar con todos los barrotes.
volteado todo, vamos a proceder a soldarlo. Este es otro proceso que toma unos 10 minutos, pero la soldadura calienta el acero, lo funde y une las dos partes a través de la soldadura. Esto genera obviamente calor, y al generarse calor es posible que el acero cambie su forma. El acero, cuando es caliente, se vuelve maleable, y por lo tanto hay que soldarlo de tal manera que se caliente lo menos posible seguido. Es decir, yo no puedo soldar 1, 2, 3, 4 todos seguidos, porque lo más probable es que mi marco se termine doblándose, haciéndose un arco en vez de estar completamente recto. Por lo que en estas partes de acero aquí no pasa nada, pero este acero, el del marco, como es hueco, sí es más maleable. Lo que tenemos que evitar es que se sobrecaliente y que se doble y que se haga una cuna, una cama, una curva. Entonces, la manera de soldarlo es soldar uno sí, uno no, uno sí, uno no, y lo mismo del otro lado, para después regresar desde el mismo lugar donde empezaste, donde cuando terminaste acá ya debe estar más frío aquí, y vuelves a soldar uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y volteamos la pieza para hacer lo mismo de nuevo. Cuando nos sobra material hay que reutilizarlo. Es lo que para yo que, digo siempre. para que pues, haya menos desperdicio, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es, en vez de utilizar uno largo, cortamos 2 retazos de exactamente la mitad de la distancia que se necesita, y los vamos a colocar de esta manera. Aquí el éxito es la soldadura en todo alrededor y que parezca una sola pieza al final. Por lo tanto, vamos a empezar con uno. Lo que vamos a hacer es lo mismo que en todos los anteriores. Es decir, tomamos la medida del centro a la pieza, que en este caso son 30 centímetros con 3 milímetros. Entonces vamos a tomarla aquí, vamos a medir 30 centímetros con 3 milímetros. Pásame la soldadura por este lado de acá. 30 con 3 milímetros, lo vamos a puntear ahí. Una vez que está punteada, lo que vamos a hacer es ahora tomar la medida que debe dar aquí para dejar la solera recta. En este caso tenemos 62 con 9 milímetros. Vamos a dar la misma medida, 62 con 9, y vamos a puntear. Una vez punteada la primera mitad, colocamos la segunda en su lugar y hacemos lo mismo. Hay que rectificar la medida en ambos lados, es decir, tanto al centro como en la orilla. ¿30 con 3? 30 con 3. A esta distancia apuntamos la segunda mitad. Mídele por favor 30 con 3. Ahí. La punteamos y la punteamos también al centro. Es importante que si haces un acercamiento aquí, tú notes que la línea por este lado y por este lado se continúan. Por este lado es una y por este lado se continúa la misma línea, que se vea que son parte del mismo torcido. ¿Listo? Una vez más punteamos ahora al centro. Punteamos al centro, y si nos fijamos por este lado de acá, vamos a ver que la línea se sigue recta completamente. Eso
decir, por este lado de aquí, vamos a notar que todo el perfil se ve exactamente igual, es como si fuera una sola pieza.